Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, donde publicamos contenidos de astrología y de decodificación biológica orientados a profundizar en nosotros mismos, irnos conociendo mejor, también en revisar lo que son nuestras conflictivas, nuestros programas inconscientes, etcétera, etcétera, y por lo tanto contenidos que van a estar muy orientados al ámbito terapéutico, por supuesto. Y es desde ahí que quería remarcar un poquito de contexto para el video de hoy. Y es que una cosa que yo no me voy a cansar de insistir a la hora de trabajar con cartas natales, es decir, que siempre recalcar que no estamos trabajando solo con una carta, sino primariamente con la persona vinculada a esa carta. Y esta persona va a ser, por lo tanto, quien le da vida a los potenciales que nos puede hablar su carta. Y si algo caracteriza al núcleo luminoso, aquello que le llamaríamos el alma o el ser profundo, es que tiene un componente creativo que muy difícilmente resulte previsible. O sea, una persona no es un mecanismo ni una receta de cocina dada por una carta natal. Esto hay que tenerlo muy claro. La carta nos muestra el proyecto de vida de la persona diseñado con los criterios de este ser profundo, parte luminosa, alma, como le quieran llamar, con sus múltiples potenciales o formas de articular ese proyecto, de darle forma. Y esta imprevisibilidad del alma es lo que hace que en el fondo nosotros nunca terminemos de saber o de abarcar por dónde y con qué nos va a salir este ser profundo en un determinado momento de la vida del consultante, de quien tenemos delante. Por esto es que la predicción mecánica en la astrología es algo que a menudo falla y que a mi criterio tiene poco fundamento. Lo que sí podemos hacer es una determinada previsión de los panoramas que podemos estar afrontando en un determinado momento o circunstancia, en función siempre del camino de vida que viene siguiendo la persona, en función del momento presente, de qué está ocurriendo, qué está viviendo, qué está transitando, de quién es, de quién está siendo ese consultante que tenemos ahí frente a nosotros. Y esto implica, por supuesto, ir conociendo su contexto, su trayectoria de vida, sus programas inconscientes, algo muy, muy importante, su archivo de información, sus vivencias, etcétera, etcétera. Porque finalmente van a ser estas cosas las que nos van a permitir aterrizar la astrología y evitar que se nos convierta en un divague teórico disociado de la realidad. Además está decir que mi rol como astrólogo orientado a lo terapéutico en la consulta es acompañar a la persona en sus conflictos, dilemas, las dudas o las inquietudes que tenga y no estarlo deslumbrando o abrumándolo con teorías o conocimientos de escritorio. En la práctica terapéutica es donde se ven realmente esos conocimientos que tenemos, si es que esta práctica nos los valida o no. Por eso es importante concentrarnos en la persona que tenemos enfrente, porque ella, insisto una vez más, es quien le va a dar vida a la carta. Podemos, además, y de hecho, en la formación que aquí se ofrece, alentamos a formular hipótesis astrológicas, a usar la intuición, a usar la percepción, a prever y decodificar problemáticas. Sí, por supuesto. Pero a la vez dejamos claro que siempre estas hipótesis que ahí formulamos en la práctica, en los cursos, en los talleres donde corresponda, las tenemos que confirmar o descartar cuando tenemos al consultante enfrente y podemos dialogar con él o con ella. Y así las vamos validando o las vamos corrigiendo cuando es necesario. O sea, esto tiene un correlato práctico. No nos metemos en una jaula mental cognitiva y desde ahí empezamos a decir cómo es el mundo, a ponerle ese marco encima de la persona que consulta, sino que lo vamos cotejando, vamos dialogando, vamos corrigiendo, incluso si es necesario. La experiencia entonces es la mejor maestra y no solo la teoría. Y es que hay una gran tentación a tomar la carta natal como si fuera algo aislado o algo completamente aparte de la realidad de la persona y de su contexto. Como si la carta fuese una especie de mundo abstracto a la que la persona que tenemos enfrente se tuviera que ajustar, tuviera que calzar, digámoslo así. Esto, a mi parecer, no tiene sentido alguno y además es una forma muy poco seria de ejercer la actividad astrológica. Para evitar este tipo de voladuras, yo siempre sugiero a los estudiantes o estudiosos de la astrología, más allá de que lo hagan formalmente o no, que tengan alguna otra herramienta o disciplina que les haga poner los pies en la tierra y así evitemos este tipo de conductas disociativas de la realidad. Por este motivo, en el curso profesional que aquí enseñamos, en ese curso también se incluyen las bases operativas de la decodificación biológica y transgeneracional, porque son herramientas muy prácticas para aterrizar de forma
muy concreta, muy verificable empíricamente las hipótesis y conclusiones que sacamos mediante el trabajo astrológico a la hora de revisar una carta natal y trabajar con consultantes y con las preguntas, con los conflictos, con las enfermedades incluso que ellos plantean. Por ejemplo, hay ocasiones en que una persona consulta por alguna problemática que en su carta natal no parece estar particularmente resaltada o destacada, no se ve de manera tan evidente, digamos. Y a la hora de buscar programaciones inconscientes en la consulta, entonces vamos descubriendo rápidamente dónde se generaron las raíces del conflicto que por el cual consulta. Y esto nos hace mirar también su carta desde una nueva luz, desde una nueva perspectiva, para ver el marco macro en el cual se inserta ese conflicto y qué rol va jugando en la vida de la persona, qué es lo que se mueve ahí. Así es que, en resumen, amigos y amigas, lo que digo es que evitemos caer en la tentación de ver la astrología como una burbuja cognitiva, en una suerte de disociación de la realidad. No importa cuán respetables, cuán tradicionales parezcan las teorías astrológicas, ya sean las propias o ajenas, contrastémoslas siempre con la experiencia y así las vamos verificando o descartando. Sugiero también cuestionar esa creencia que dice que todo lo podemos resolver ocupando una sola herramienta, como sería, por ejemplo, la astrología. Una herramienta es como un lente, por ejemplo, que puede ayudarnos mucho en ciertos contextos, pero quizás no tanto en otros, tal como una lupa o un microscopio, que tienen lentes, uno para ver a la distancia y otro para ver lo micro, lo pequeño. Y si los intercambio ya no me van a ayudar tanto porque no están diseñados para eso, digamos, o no tienen tanta facilidad en otro contexto. Algo parecido ocurre aquí. O sea, la carta natal nos ayuda a ver muy bien lo macro y algunas otras cosas también. Mientras que hay otras herramientas que podemos agregar que trabajan muy bien con los niveles más específicos sobre todo y más definidos, lo cual complementa de muy buena forma nuestro quehacer astrológico. Yo acá en este video he mencionado la decodificación biológica y transgeneracional porque son las herramientas que he estudiado y que a mí me gustan, me acomodan y conozco, pero podrían obviamente ser perfectamente otras, tales como, por decir, nombrar solo dos o tres, constelaciones, hipnosis, PNL, etcétera, etcétera. El profundizar en más de un área de estudio es lo que nos va aportando perspectivas más amplias que intentar resolverlo todo mirando desde una única lente. Al final se nos convierte en algo muy limitado, si ustedes quieren, mirar todas las problemáticas posibles de la vida solo desde un ángulo. Una vez comprendido el contexto anterior, vamos al grano. Cuando trabajamos con una carta natal, no debemos olvidar que estamos haciendo un trabajo de síntesis. Eso es otra cosa que no me canso también de recalcar. Si la carta nos habla del proyecto de vida de un consultante y sus potenciales, recordemos, paréntesis, que este proyecto está hecho con criterios de ese ser profundo, o alma, si le quieren llamar así, que muchas veces difieren bastante de los criterios que nosotros tenemos en nuestras capas más superficiales de personalidad o de moldeadas por la cultura en muchas ocasiones. Bien, decía que si la carta nos habla de este proyecto de vida y de sus potenciales, leerla sería como ser capaz de conectar con la esencia de las tramas principales de ese proyecto, como si fuese una película, en la cual el ser profundo o alma de la persona es el director, el guionista y el actor principal, todo a la vez. Hay que ir a buscar la potencial trama de esta película llamada vida y sus posibles guiones de desarrollo, sus escenas principales, sus actos o sus tiempos, por ejemplo. Ahí es donde van a entrar también cosas como los tránsitos y las progresiones, que nos van a ayudar a ver ciclos o posibles etapas dentro de esta trama, que se despliega en la experiencia de la persona. Dicho esto, cuando estudiamos astrología nos van a surgir preguntas del estilo: ¿en qué parte de la carta me tengo que fijar para ver tal o cual temática? Por ejemplo, los hijos, la familia, el trabajo, la pareja, la sexualidad, los vínculos, las finanzas, la posible vocación, etc. Una pregunta bastante pertinente, ¿verdad? Y, por otro lado, en esta gran jungla que es Internet y las redes, se suele ver preguntas del estilo: ¿en qué parte de la carta se ve cuántos hijos voy a tener?
¿A qué edad me voy a casar? Si la persona que estoy conociendo es un psicópata, si es asesino en serie, en qué parte veo si es infiel, en qué parte se ve la homosexualidad, la esquizofrenia del amigo, dónde veo la operación de mi madre, si mi novia o mi novio será sincero, etcétera, etcétera. La respuesta a este segundo tipo de preguntas es en ninguna parte, amigo, amiga. ¿Por qué? Primero, examinemos los supuestos tácitos que hay detrás de estas preguntas. Toda pregunta tiene aparejada, tiene tácita una mirada, una perspectiva. Veamos en qué consiste la perspectiva que hay tácita detrás de esta. El primer supuesto es que se está asumiendo que la carta natal es como una especie de receta de cocina o una suerte de mecanismo que hace o que causa que tal persona sea de una determinada manera en un instante o situación determinada. Es una manera de mirar determinista, mecanicista, y en donde nos vemos como una especie de subproducto de estos supuestos factores astrológicos. Nos disociamos entonces en modo espectador. Porque bueno, en mi carta dice tal o cual cosa, entonces yo soy así. La astroexcusa está entonces servida a solo un paso de distancia. Si quieres ver más del trasfondo detrás de la astroexcusa, puedes revisar el video que va a ir apareciendo aquí en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos convertimos en una suerte de víctimas de nuestro propio destino, en lugar de creadores conscientes de ese mismo destino, de ese mismo camino, de ese mismo rumbo. Y esto es algo que no nos sirve. Así que, amigos, amigas, sugiero que ustedes no lo hagan en casa. Y bien, en adición a lo anterior, no debemos olvidar que una carta nos habla en el lenguaje de lo potencial. Está escrita además en un lenguaje simbólico, con múltiples capas de posible referenciación. Por este motivo no se verifican empíricamente cosas del estilo todas las personas que tienen Saturno en Cáncer tienen anorexia, a todas las personas que tienen Venus en Géminis les gusta el poliamor, por ejemplo, o los que tienen a Júpiter en la casa 7 se van a emparejar con un extranjero, o tener a Urano en la casa 5, en trígono a Marte en la casa 8 implica tener amantes o tener una relación homosexual oculta. Qué sé yo, tener a la luna en la casa 10 implica que vas a trabajar de nutricionista, etcétera, etcétera, lo que se nos ocurra. Esto no se verifica y esto, además, como dinámica interpretativa, no tiene ningún sentido, porque estamos haciendo abstracciones que están desconectadas del contexto y de la persona. Hay que tener eso muy, muy en cuenta. En el mejor de los casos, elaborar afirmaciones basadas en factores parciales de la carta, como esto que estamos diciendo acá, una determinada posición, un aspecto, algo en una casa, etcétera, etcétera, puede servirnos como un ejercicio teórico si tenemos claro lo que estamos haciendo. De hecho, en el video anterior, que por aquí a algún lado pondré alguna imagen por si lo quieres revisar, en ese video hicimos una dinámica parecida, pero siempre teniendo claro lo que estamos haciendo, que es solamente un ejercicio teórico, jamás debemos aplicarlo a la práctica astrológica de manera literal. Nunca tenemos que caer en la generalización. Esto es lo que no hay que hacer. Y lamentablemente se hace mucho cuando hay desconocimiento de lo que es trabajar con personas y con lo que es y lo que implica contrastar empíricamente nuestras afirmaciones. Y ahora sí, respondiendo a la primera pregunta, cuando queremos ver algo, necesitamos finalmente revisar y tomar en cuenta toda la carta. Los alumnos a veces se ríen cuando preguntan por algo y yo siempre les respondo esto. Porque a veces a lo mejor están esperando que haya alguna receta mágica o algo que sea infalible y no ocurre necesariamente así. Por algo la astrología necesita mucho tiempo, mucha práctica. Si no sería ver un compilado de recetas o de como estas tablas mecánicas, digamos, donde ves una cosita y ves lo que significa. Y esto no funciona necesariamente así. Entonces, siempre hay que ver toda la carta. Y es que si bien en un estudio formal de la astrología, como aquí los cursos que hacemos, revisamos cada planeta en cada signo y en cada casa, uno por uno, siempre lo hacemos teniendo en cuenta que finalmente vamos a elaborar la síntesis de lo que allí hay, porque eso es lo que nos va a aportar información de la trama de esta película que hablaba hace un momento. Por ejemplo, si yo quiero revisar temas laborales, lo primero que se nos va a venir a la mente, ¿qué sería? Piénsalo un segundo y probablemente sería revisar la casa 2, que tiene que ver con la materialización y la generación de recursos, entre otras cosas. La casa 6 también, que tiene que ver con la actividad diaria y con la integración a un sistema desde un lugar de servicio.
También es una casa relacionada con lo laboral, entre otras cosas. Y también la casa 10, que tiene que ver con la vida pública, desde donde yo asumo un lugar de responsabilidad, tiene que ver también con un sentido de la vocación, con el trabajo y con el destino que estoy construyendo, entre otras cosas. Por lo tanto, yo revisaría esas tres casas, 2, 6 y 10, y también planetas como Marte, que tiene que ver con la actividad, y Saturno, que tiene que ver con el trabajo en un sentido amplio que no voy a comentar ahora ya que da para bastante largo. Eso de entrada en la teoría astrológica podríamos revisar. Luego, en un segundo momento, puedo ver qué pasa con los planetas que están regentando cada casa, para obtener más detalles, por supuesto. En caso que tú no sepas qué es esto último, imagina que el signo en cúspide de la casa 2 fuera Piscis. Por lo tanto, si la cúspide de la casa 2 está en el signo de Piscis, esa casa va a estar regentada por Neptuno. ¿Por qué? Porque Neptuno es el regente de Piscis. Por lo tanto, voy a ir a ver qué es lo que está relacionado con este planeta en la carta, allí donde esté y qué vínculos tiene, etc. Pero bien, el punto es que más allá de todo esto, antes de empezar a aplicar estas cosas en piloto automático, pensemos lo simple. ¿Podrías tú trabajar en algo en que lo que nos muestra el Sol y la Luna de la carta no estén incluidos? No, ¿verdad? ¿Tiene sentido decir que tu núcleo organizador, que es el Sol, y lo que nutre a ese núcleo, que es la Luna, no estén incluidos en tu trabajo? No, ¿verdad? Y bueno, lo mismo ocurre con los otros planetas. Por lo tanto, hay que mirar toda la carta, porque tenemos que hacer la síntesis de todos esos factores y no solo de las casas 2, 6 y 10, de lo que tiene que ver con Marte o con Saturno, que claro que nos va a dar información, por supuesto que es importante, ni hablar, por supuesto que sí, pero tenemos que ir a la síntesis. Si vemos ahora el tema pareja, por ejemplo, segundo ejemplo, lo primero que nos va a venir a la mente es, obviamente, casa 7. Luego, quizás Venus y la Luna, porque ambos están relacionados con los vínculos, de una manera u otra, entre otras cosas, esos planetas. Pero tu proyecto de vida no es solo lo que tiene que ver con la casa 7, ¿verdad? Entonces, dicho lo anterior, veamos qué sin sentido es sacar conclusiones de una carta mirando únicamente partes de ella. O sea, cuando yo entro en la dinámica de pareja, entro yo en la dinámica de pareja y así como entra la otra persona, no solo lo que tiene que ver con cómo me vinculo, sino que toda mi estructura, mis vivencias, mi contexto, todo se va imbricando se va entreverando con la otra persona. Por lo tanto, hay que hacer nuevamente un trabajo de síntesis y revisar todo. Si tú te preguntas, bueno, pero ¿qué valor le doy a cada cosa? Bueno, eso es justamente lo que se trabaja en los cursos, en los talleres y con la práctica. Este es un simple video explicativo de manera muy, muy resumida. Esto no es un curso, pero justamente lo que se trabaja y se madura en los cursos. Lo que quiero decir acá es que recalcar que estas partes, por supuesto que son importantes, como decía, pero siempre hay que integrarlas en el conjunto y en el contexto, mirando toda la carta. Por algo, estos cursos de astrología toman tiempos y se toma el tiempo para madurar sobre todo ese enfoque en la práctica y en la asimilación de estas cosas. Sobre todo en los casos prácticos, porque ahí es donde va quedando todo esto mucho más claro, cuando tenemos la evidencia delante de nosotros. Recordemos que una astrología sin una práctica sostenida se convierte en conocimiento muerto, básicamente. Por ejemplo, puede ocurrir, y a menudo, o más de lo que uno esperaría, sucede, que una persona plantee un conflicto o una temática en una instancia de sesión o consulta astrológica terapéutica. Pensemos, por ejemplo, en una problemática sexual y nosotros miramos su carta, revisamos su casa 8, revisamos Plutón, revisamos Marte, algún que otro elemento, y no necesariamente veamos algo que nos parezca especialmente problemático. Y entonces entramos a buscar por otra vertiente, a veces usando incluso otras herramientas, como decodificación biológica, cosas de este estilo, y nos damos cuenta que la problemática venía por otro lado y no todo era tan literal como una receta de cocina. Insisto una vez más. O puede ser que tengamos un caso de una consultante que pregunte por fertilidad e hijos. Una mujer, por ejemplo, que pregunte por temas de fertilidad e hijos. Y obviamente, ¿qué sería lo primero que vemos? Su casa 5, vemos la Luna, vemos Venus, vemos qué pasa con Cáncer, qué pasa con Leo, que tiene que ver con este tema de la vida también, el signo de Leo, etc. Y puede ser que no necesariamente haya allí algo especialmente tenso, algo especialmente desafiante. Y entonces tenemos que revisar otras facetas para llegar a la raíz de la problemática que se nos plantea.
Y si bien puede muchísimas veces también haber casos que uno diría que son de libro, de manual, esto otro que aquí comento también puede ocurrir perfectamente. Por eso es muy importante mantener siempre una mente abierta, no guiarse por recetas de cocina ni tratar de hacer calzar a la persona en la teoría que tenemos, sino que trabajar con la persona y dejar que el mundo del consultante, el inconsciente del consultante, se abra y allí vamos captando la información con su carta natal a la mano, si queremos, por supuesto, y así vamos trabajando caso a caso porque cada caso es único y siempre va a tener matices que difícilmente se van a repetir exactamente igual a otro caso. Así es que, en conclusión, seamos serios en nuestro abordaje astrológico. Podemos usar la intuición, la percepción, los ejercicios teóricos, todo eso está buenísimo, pero no nos encerremos en burbujas astrológicas y pongamos pies en la tierra a la hora de desenvolvernos en esta actividad. Esa es la gracia de la buena astrología también, creo yo, que nos ayuda a mirar al cielo interno y el externo, pero sin perder los pies en la tierra. Así que con eso dicho, dejo este video hasta aquí, les mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima. Y que estén muy pero muy bien. Chao, chao.